11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite a la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Doyer Jugando Piña. Buenas, Doyer. Muy buenos días, muy buenos. Vamos a ver cómo entra el programa. Vamos, los temas en Colombia bajo el terror. Ese es nuestro primer punto de la agenda. Bogotá se estremece. Álvaro Uribe, el señor nuevo presidente de Colombia, juró ayer como nuevo presidente del país, mientras a pocas calles y varias explosiones causaban al menos 16 muertos y cerca de medio centenar de heridos. En inauguración de la toma de posesión de Uribe, atacan sedes del gobierno en Colombia y alrededor del Congreso donde se desarrollaba la ceremonia. Bueno, esto no es muy buen vaticinio para la gestión del nuevo presidente de Colombia, que es un país que está realmente atravesando la peor de las crisis de las que durante muchos años ha estado viviendo en esa guerra fratricida que se inició décadas atrás y que ha costado cientos de miles de muertos. No vemos cómo es que se va a resolver la situación de Colombia. Y esta inauguración bajo este augurio, pues es realmente preocupante. La realidad es que la guerrilla colombiana tiene bajo su control un territorio que es mayor que la República Dominicana, da una idea de qué tipo de situación se está viviendo en ese país. Claro, aunque con otra dimensión todavía en el tiempo, la crisis está arropando al resto del cono sur. Y alertábamos precisamente a todos aquellos factores que inciden en la suerte de los países latinoamericanos, sobre todo los Estados Unidos de América, que debía tenerse mucho cuidado con que esa crisis no se globalizara. Ya vemos cómo la Argentina, ese país otro rico, está pasando hambre. Y con ese telón de fondo, allí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Es más, es inexplicable que no haya sucedido ya un brote de violencia, una guerra civil. El presidente Dualde llegó a hablar de eso. Entonces vemos el cuadro de la crisis económica de Uruguay. Está por delante también la situación del Brasil, que hay que decir que Latinoamérica ha sido siempre el caldo de cultivo para la violencia por esas grandes diferencias, esos enormes contrastes que se protagonizan en la vida de nuestros países. Y esa situación de un grupo enormemente rico al lado de una población extremadamente pobre no es una mezcla buena. Y no hay una política, una decisión de abordar ese cuadro para reducirlo, es decir, cerrar esa brecha. ¿Con qué? Pues con la clase media. ¿Qué ha pasado en los últimos años, en las dos últimas décadas? Que la clase media latinoamericana, que con mucho esfuerzo se fue formando precisamente porque existían políticas que permitían mejorar la situación de las economías latinoamericanas y volcar eso en la creación de ese estamento de clase media que va a ser la vía de rescate de los estratos más desprotegidos y más desprovistos de la sociedad. Pero resulta que la clase media ha sido la principal víctima de la crisis económica de las últimas 2 décadas. En la década llamada perdida y de esta que vamos perdiendo. Entonces, la verdad es que nosotros somos impenitentes optimistas.
mirando hacia adentro de nuestros corazones, aquí en la República Dominicana. Tenemos fe en los dominicanos. Pero el universo que nos rodea, incluyendo los propios Estados Unidos de América, de eso vamos a ver cómo sacamos tiempo hoy para hablar en profundidad, es sumamente preocupante, sumamente preocupante. Sí, sí. Vamos a ver. Yo quería hacer una pequeña acotación sobre ese aspecto que usted cubrió, sobre toda Sudamérica, donde la crisis ya está en campeando por sus fueros, y era la siguiente. Los expertos, y yo concuerdo con ellos, señalan que la asistencia llegó demasiado tarde. Se dejó profundizar y extender todos los síntomas de la crisis para entonces venir en los auxilios cuando ya el revertir ese proceso será mucho más costoso. Entonces, este señalamiento lo hago con el propósito de evidenciar que no hay realmente un espíritu de cooperación de parte de quienes deben tenerlo, que son las potencias, particularmente los Estados Unidos en este caso, que es a quien se le señala por el control que tiene sobre el Fondo Monetario Internacional. Y esto ha provocado la situación que está amenazando o que ya comienza a extenderse a todo el continente. Segundo. Pero hay otra cosa, ahora tú me has obligado a hacer un análisis de tu análisis. Sí. La culpa no es del Fondo Monetario Internacional. No. La culpa es del modelo económico. Sí, es claro. un modelo económico de exacción que va a extraer de nuestras economías la riqueza que se produce con el sacrificio en muchas ocasiones de nosotros los latinoamericanos. El fondo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional? Le alimenta liquidez a ese modelo de expoliación. Y por eso nosotros tenemos aquí en el Banco Central dólares adquiridos a través de los bonos soberanos para que estén ahí en stand-by, para que se los puedan llevar las empresas extranjeras que están expoliando el bolsillo de los dominicanos. Ese es el modelo latinoamericano que nos los han importado aquí a la República Dominicana. Y la misión del Fondo Monetario Internacional es simplemente, como hizo con la crisis aquella mexicana, cuando le entregaron 3.000 millones de dólares, que luego creo que llegaron a 5.000 millones de dólares a la banca mexicana, no fue para rescatar a México en medio de la crisis que estaba atravesando, era para que los inversionistas que habían ido a aprovecharse de la economía mexicana y que en un momento dado se dieron cuenta que el asunto no les convenía y querían sacar sus inversiones y no tenían dólares con qué hacerlo, tuvieran los dólares a su disposición. Y entonces México tuvo que propiciar la llegada de esos dólares con la garantía incluso de su industria petrolera, que se salvó de milagro de que no pasara a manos extranjeras. Entonces ese es el modelo, que es la causa de que nosotros estemos como estamos en Latinoamérica. Vamos a seguir adelante. Nicaragua, robando al Estado. Arnoldo Alemán defraudó 100 millones de dólares. Bueno, en estos días salió una declaración aquí de un amigo de él, Chichi Selman, que son socios. En varios proyectos de inversión. Él dice que no, que son amigos. Bueno, vamos a dejarlo porque a Arnoldo Alemán lo están investigando de mala manera. Ya saldrá toda la verdad. A él y a toda la familia. La aspirina previene el cáncer de páncreas. Bueno, quisimos dar esta buena noticia de salud en el medio de tantas cosas negativas que a veces uno no tiene más remedio que agobiarse con tantas cosas. Pero ayer salió esa información que previene el cáncer de páncreas y se afirma, ¿no?, ya de una manera contundente, no es una de esas especulaciones que a veces salen en la prensa. Quiere decir que es una cuestión alentadora. Ya sabemos que José Francisco Peña Gómez perdió la vida porque fue afectado por un cáncer de páncreas, precisamente. Ahora entramos de lleno en los temas nacionales. La corrupción. Devuelven 10 millones por fraude a subsidio del GLP. 10 millones nada más. Párate ahí, porque el otro tema es corrupción, pero es de otra naturaleza. Hace unos días que salió la información de que DEPRECO, esa entidad que se supone que está, pero que a veces resulta que no está, iba a abrirle un expediente a Ángel Lockwood, ¿no?, que fue el secretario de Industria y Comercio de este gobierno, supuestamente representación del Partido Reformista.
pero en realidad es representación de él y de un grupo de personas que él benefició. Entonces ahora sale esta información, que uno de los que estaba involucrado, y que quiero decir esto, el fraude grande no es ese que se investigó, ese es el de los centavos, porque ese es el subsidio focalizado. El que nosotros denunciamos fue el que se hizo en el gobierno de Leonel Fernández, en la gestión de Luis Manuel Bonetti, que en connivencia con determinadas firmas comercializadoras de GLP, entre las cuales hay una que tiene nexos de parentesco con él, ahí desaparecieron, dijo Locual después, por lo menos 5.000 millones de pesos, como un tonel sin fondo. A mí el cálculo me dio algo más de eso, pero este gobierno no hizo nada por investigar eso y Locual tampoco. Entonces después vino el asunto del subsidio focalizado. Y ahí se desaparecieron unos cientos de millones. Y esos son los que están siendo investigados. De los otros no se ha puesto la mano. Vamos a seguir. Hallan 7 lanchas de Colombia en aguas de República Dominicana. Poderosas naves fueron abandonadas en distintos puntos. Lanchas rápidas de motores. Sí, bueno, uno realmente no se explica cómo si hay una marina de guerra de la República, que hay una aviación militar, una fuerza aérea, que pueden vigilar las costas. Estas lanchas estén haciendo esa travesía tan campante. Y además, porque la Marina de los Estados Unidos de América patrulla, o se supone que patrulla, en alta mar, y además los aviones de vigilancia que tienen contra el asunto de la droga. Hoy, ¿cómo es que esta gente pueden abandonar 7 lanchas? Porque si dijeran, bueno, apareció una, bueno, se le coló una, pero 7 lanchas. Hay un gran tonelaje ahí de lo que trajeron, lo que fuera que hubiera venido. Señores, es preocupante. Sigue. Nos adentramos ahora en el clima social. La huelga paraliza actividades de transporte y comercio en Nagua. Dueños de camiones harían huelga por peaje. En Barahona incendian equipos de consorcio azucarero. Residentes del Batey se oponen a que los reubiquen. En Nagua lanzan bomba en mercado. Todo esto refleja la situación. Sí, estas son situaciones de inconformidad, por una razón o por la otra. Hay, y para no hablar de las reacciones a las cuestiones de electricidad, la cuestión de los apagones, eso son comunidades una tras otra protestando por el asunto de los apagones, incluyendo barrios de aquí de la capital de la República. La nueva economía dominicana. Los negocios con la minería dominicana. El contrato con la Placer Dome por 75 años. Empresa canadiense, Unigold Resources, buscará oro, plata y cobre en el país. Fíjense, no la tengo aquí a mano, pero hace unos días saqué yo del internet otro informe sobre el lío que dejó Placer Dome en Venezuela. Placer Dome le traspasó su contrato a una compañía que se llama Vanessa Ventures y le traspasó el contrato, oigan bien, por un valor simbólico nominal de $50. Y esa empresa asume entonces una deuda que supuestamente contrajo Placer Dome, creo que fueron 178 millones de dólares. Y es decir que la empresa que llega adquiere los derechos de Placer Dome por $50 y asume una deuda bestial que en 3 meses en que estuvo Placer Dome en Venezuela supuestamente contrajo, porque resulta ser que Placer Dome se había comprometido a invertir $570 millones y a los 3 meses determinó que los precios del mercado no le convenían
o no estaban de acuerdo a las proyecciones que ellos habían hecho de los beneficios que pensaban obtener, y se retiraron entregándole el contrato suyo de manera inconsulta e ilegal con lo que respecta a sus obligaciones con el gobierno de Venezuela a la Vanessa Ventures. Ahora resulta que hay una litis entre el gobierno de Venezuela y la Vanessa Ventures, porque el gobierno de Venezuela se niega a reconocer el derecho de la Vanessa Ventures ahí, en lo que es probablemente la mina de oro más grande del hemisferio sur. Esa mina de oro se llama, ahora no recuerdo. Sí. Bueno, entonces así es como se están manejando las cosas. Resulta que esa fue la firma, la Placer Dome, la que salió huyendo, la que la comisión minera con asiento en Palacio escogió aquí para otorgarle los yacimientos de Pueblo Viejo. Entonces anoche estuvo en mi casa el diputado Pelegrín Castillo y me dejó el contrato. Este es el contrato de la Placer Dome. Voy a estudiarlo, no he tenido tiempo más que de ojear. Me llamó la atención una clausulita por aquí, en donde yo no soy abogado y a veces no entiendo la forma en que los abogados redactan las cosas, pero lo que yo vi aquí, responsabilidades asumidas por Placer Dome para la remediación de asuntos medioambientales históricos. Y entonces ahí aparece como que Placer Dome podía asumir una responsabilidad que corresponde al Estado, pero eso lo haría sobre la base, dice aquí, a cambio de pago de contraprestación por el Estado Dominicano, la cual puede incluir la condonación de algún o todos los pagos debidos al Estado Dominicano, de conformidad con el artículo 8. Y sigue por ahí. Ustedes se dan cuenta cómo es la cosa. De repente va a aparecer que ellos no tienen que pagar nada, como pasó con lo de la DOL aquí, cuando el señor Carlos Morales Troncoso, desde la dirección ejecutiva del CEA, le entregó una enorme cantidad de terrenos del CEA a la DOL dominicana. Y después resultó que la DOL tenía pérdida y por eso no le cabía nada al CEA. Y la DOL hizo negocios aquí durante varios años. Finalmente se fue, afortunadamente. Pero esas son las cosas. Ahora resulta que la prensa nos trae la información de que otra empresa canadiense ya está contratada para una concesión de los recursos del país. Mira aquí. Buscará oro, plata y cobre en el país, porque este es un país rico. Y usted sabe que Haití también es un país rico. Ni los haitianos lo saben. Lo que pasa es que Haití, los haitianos depredaron ecológicamente su país. Es decir, algunos grupos lo saben. Rompieron el equilibrio ecológico en términos forestales, etcétera. Pero hay una enorme cantidad de riqueza minera en Haití. Que sí, tú tienes razón. Algunos grupos muy reducidos lo saben, pero la mayor parte del pueblo haitiano no lo sabe. Son los que boicotean ese tipo de cosas para después apropiarse. Y entonces resulta que hay mineras extranjeras que ya están explotando las riquezas mineras de Haití. Bueno, pues así está pasando aquí con la República Dominicana. Aquí ya se firmó en el Palacio, oigan esto, representantes de la empresa canadiense Unigold Resources y el presidente Hipólito Mejía firmaron un contrato para la exploración de oro, plata, cobre y otros minerales en las zonas mineras de Sabaneta y Neita, municipio de la provincia de Santiago Rodríguez y en Dajabón y Elías Piña. A mí me tiene nervioso cada vez que me mencionan Dajabón, porque recuerdo que a la altura de Restauración está una de las minas de oro también, de las más grandes del hemisferio, que está en la misma frontera, una parte en suelo dominicano y otra parte en suelo haitiano. Y entonces de eso no se le dice nada al pueblo dominicano. De repente sale una notita así, pequeñita, diciendo que se firmó algo en el Palacio Nacional. Y resulta que el pueblo dominicano no sabe qué es lo que tiene, porque eso es del pueblo dominicano. Pero alguien lo negoció por ellos, sin darle cuenta. Y cuando va al Congreso Nacional, ¿usted sabe cómo se están batiendo el cobre ahí? Anoche me decía Pelegrín Castillo, bueno,
el contrato del ferrocarril ni se repartió en la Cámara de Diputados. Para que no lo leyera nadie. No se repartió. Sí, para empezar. Y se conoció sin que la gente pudiera saber de qué se estaba hablando. Y se dice, y esa es la acusación que él le ha hecho públicamente, que el actual embajador norteamericano, el señor Hans Hertog, ha estado influyendo en la presidenta de la Cámara, que parece que va a volver a ser presidenta, para que ese contrato pasara. Y aparentemente eso determinó que ella apretara el paso de una manera tal que violó todas las normas y procedimientos internos de la Cámara para que eso se aprobara. Entonces, así no vamos bien. Y el Buen señor Congreso. Hertel tiene que tener mucho cuidado con esas cosas. No, el concesionario de esa empresa es de nacionalidad puertorriqueña. Dicen que es un dominicano. Dominico puertorriqueño, sí. Es de origen dominicano. Gobierno dará subsidio a barrios por uso de energía. Entramos en la crisis eléctrica. El acuerdo con distribuidoras tiene la aprobación del presidente Mejía. Bueno, Sí. yo quiero decir con esto que es obvio que si se iba a rescatar el sistema eléctrico nacional, no era posible, mientras se estuviera generando un kilo caro por la deformación en que había caído el parque energético nacional, de generar energía eléctrica con un combustible caro, que es el caso del gasoil, y haciéndolo con una tecnología de alto consumo como son las turbo, ¿verdad? Turbogeneradores. Las turbinas. Porque con un combustible caro y una tecnología de alto consumo, el kilo que sale es un kilo caro. Pero eso no es más que un resultado ineficiente del descuido acumulado de muchos años de distintos gobiernos de no dotar a la Corporación Dominicana de Electricidad de los recursos y de la política para que el país tuviera una energía barata, generada con el combustible más barato posible. Entonces, el compromiso del gobierno con la nación era el de subsidiar la ineficiencia reflejada en el costo, porque el pueblo dominicano no es culpable de que todos los gobiernos que se han sucedido allí hayan dejado acumular ese problema para entonces dejárselo como herencia a los dominicanos. Ustedes tienen una energía cara, ineficiente y además precaria, porque está y no está. No, el pueblo no es culpable de eso. Entonces, como los gobiernos son culpables de eso, estaban obligados a abordar la solución, que es establecer, instalar nueva capacidad de generación con el uso de un combustible adecuado, que es el combustible más barato, o es carbón, o es fuel oil, y con la tecnología más eficiente posible para generar el kilovatio hora más barato posible, para que seamos competitivos y entonces se le pueda pedir a la industria nacional que sea competitiva, porque con esa energía, ¿cómo van a ser competitivos los productores nacionales? Bueno, el resultado es que eso conllevaba necesariamente en esa transición, mientras se instalaban esas nuevas plantas de generación, un periodo en donde tenía que subsidiarse el costo de la energía. Pero al pueblo dominicano, no solamente una parte del pueblo dominicano, porque eso que se está haciendo ahora significa que la clase media dominicana, que al igual que la latinoamericana es la que ha pagado los platos rotos de todo este modelo de poliación que se ha estado implantando en todos nuestros países, vamos a pagar la energía cara para que el gobierno entonces le dé un subsidio a la energía que consumen los barrios, porque son los que se pueden levantar y quemar y hacer desorden. Mientras la clase media no hace ese tipo de protesta, entonces a nosotros nos pueden patear. Y la empresa no puede competir. Entonces, hemos dicho que eso tiene, todo en la vida tiene su límite. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos.
Bueno, estábamos comentando la solución que supuestamente ya cuenta con la aprobación del presidente Mejía, del diálogo con las distribuidoras. Pero eso lo que está haciendo el gobierno es que le está resolviendo el problema a las distribuidoras. Mientras tanto, las evidencias que se han sustentado públicamente de que estas distribuidoras nos están cargando un costo de energía que incluye ese margen que ahora han logrado que le den adicionalmente, alegando que están perdiendo dinero. Eso no se ha tocado. Entonces tenemos que ver, porque el gobierno no puede estar haciendo el papel de tonto de capirote, ¿no? De que todo el que llega aquí lo sorprende, porque entonces vamos a terminar pensando mal. Si pensamos bien, entonces, como decía nuestro cardenal respecto del contrato del Smith Enron, decía, eso es una imbecilidad. Y yo le contestaba, eminencia, usted lo beneficia asumiendo buena fe. Eso se hizo de mala fe, ahí lo que hay es corrupción, ¿verdad? Entonces, estos contratos y todas estas cosas que se están negociando en estos términos, siendo benévolo, entonces hay que pensar que los negociantes de parte del Estado dominicano son tontos de capirote. Y si pensamos mal, tendremos entonces que pensar que son parte de una maquinaria de corrupción, lo cual es muy probable también. Entonces vamos a pasar al otro tema. Los peajes. Es un tema muy interesante. Es lo mismo. Los conductores tendrán que pagar en 20 peajes. La mayoría estaría ubicada en el Cibao y en la zona del este del país. Bueno, fíjense, lo que pasa es que y realmente mi reacción ante eso es que si se hace un plan para impulsar la vialidad necesaria para el desarrollo de la nación, haya que incluir la construcción de determinadas vías y de poner los peajes para que el Estado recupere lo que gasta el Estado en esa construcción y en su mantenimiento. Pero como las cosas vinieron al revés, porque se ha estado construyendo primero y colocando unos peajes que están en forma muy limitada, al extremo de que, como se ha dicho, hay amplios sectores del sistema vial dominicano que se puede recorrer sin pagar ningún peaje, mientras hay otros que están recargados. Pero ahora de repente el gobierno descubre una fuente de ingresos. Desgraciadamente no es una fuente de ingresos para el Estado, a pesar de que el presidente dijo que el gobierno necesitaba recursos. Porque ¿a dónde van a parar estos incrementos del peaje? Si el Estado, o sea, el gobierno se está desprendiendo de todo eso, entonces obviamente no va a los fondos del Estado, va hacia las empresas que están siendo beneficiadas con esto. Y también en el caso del Banco de Reserva, a quien se le está pagando la deuda acumulada con los ingresos de unos peajes que se le asignaron al Banco de Reserva. Bueno, pero tenemos que decir que si no hay una base legal, y es obvio que no existe, porque ya el otro día citamos el caso mismo del ingeniero Delgado Malagón, que preside una comisión que está redactando el proyecto de ley para hacer posible estas concesiones, pero las concesiones están dando los peajes. Entonces todo esto, además de la explicación que ya dimos ayer, no se justifica que se acelere la inversión en la infraestructura si eso no está justificado. ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué se inventaron la autopista esa desde el kilómetro 15 de la autopista de las Américas a Samaná? Porque hay unas inversiones en Samaná. Bueno, ¿y qué le importa al Estado dominicano eso para que le pegue esa responsabilidad al bolsillo de los dominicanos? Hay lo mismo, la autovía del Este. Porque allá están las inversiones de Punta Cana. Punta Cana. Ustedes saben cómo comenzó Punta Cana. En el año 69, el señor Ted Keel, abogado especializado en cuestiones laborales de Estados Unidos, muy ligado a la FLCIO y a sus dirigentes, compró 64 millones de metros cuadrados ahí. Yo tengo el suplemento que salió en una revista dominical de Nueva York, donde el señor Ted Keel describe el magnífico negocio que había hecho. Y ustedes saben quién era su socio.
todos los dirigentes de la FLCIO de entonces. Todos, el presidente, el vicepresidente tesorero, el vicepresidente del sindicato de la Marina Mercante del puerto de Nueva York. Miren qué socios. Esos eran los socios del señor Ted Keel. Probablemente lo sigan siendo a pesar de que Minnie murió, ¿no? George Sí, Minnie. George Minnie murió. Bueno, así fue como se inició Punta Cana. Ahora el gobierno está metiendo una autovía hasta allá. Entonces, así no se puede, Así no se puede, porque tiene que ponerse primero el interés de los dominicanos por delante y no de los extranjeros que se están apoderando de la nación o a quienes se les está entregando la posibilidad de apoderarse de la nación. Entonces, no hay urgencia en esos peajes. Esa es la urgencia del apetito de los extranjeros que están aposentándose en este país. Por la gracia de Dios, ¿no? Dicen ahí, es una frase que se acuñó hace mucho tiempo. Sí, así llegó uno hace 500 años, por la gracia de Dios. Entonces, vamos a ver hasta cuándo nosotros los dominicanos vamos a estar soportando el modelito este. Vamos a seguir. Ni los peajes ni los proyectos son necesarios. Paquete fiscal. Toma fuerza advertencia de la posible crisis fiscal. Medios y publicitarias rechazan el paquetico. Así. Producción nacional. Gobierno anuncia acuerdo que estabiliza el mercado del pollo y los servicios. Sigue crisis de medicinas en los hospitales y boticas. La gente pobre sufre la falta de medicinas en boticas populares. Bueno, como es lógico. ¿Por qué? Porque si el Estado o el gobierno no está recaudando los fondos que van a la par con el gasto incontrolado que lleva en gasto corriente, pues tiene que incumplir con cosas, como por ejemplo los salarios se tendrán que atrasar y las pensiones también, y las medicinas, y todo eso se va a atrasar, porque así es. Por eso le hemos dicho, si no se va a la disciplina del cumplimiento del presupuesto, no se está en nada. Vamos a ver si pasamos ahora al panorama internacional. Temas internacionales. La crisis de la economía bursátil. Programa Crossfire de la CNN el miércoles ayer. Entrevista a Michael Moore, autor del libro Stupid White Man. Bueno, óigame, esto fue una muy simpática entrevista, por eso nos hacemos eco de esto, que no es una nota escrita sacada del internet, sino es una entrevista que nosotros escuchamos en la televisión de los Estados Unidos. El señor Michael Moore acaba de escribir un libro que hace un diagnóstico muy penetrante de la crisis de esa economía bursátil, de esa economía especulativa. Y dice que es un magnífico negocio para un 10% y es un asalto al resto del 90% de la población de los Estados Unidos. Es decir, a la gente que va de buena fe y juega en la bolsa. Mientras que hay un grupo selecto, que es el 10% de su apreciación, que se mueve calculadoramente en ese ambiente, pero jugando con el dinero de los demás. Lo que pasa es que ahora la parte viciada de esas manipulaciones, porque hay otra que, vamos a decir, se mantiene dentro de las normas legales, ¿no? Y éticas, pero hay otra parte que se salió hace tiempo, que es la que se ha puesto en evidencia ahora, con el impacto de que ha arrastrado a quienes eran, vamos a decir, los notarios, la gente que daba fe pública de que los numeritos que se presentaban a la bolsa de valores estaban ciertos, respondían a la verdad, que son las compañías auditoras. Y resulta que ellos estaban jugando también con el dinero de los pobres inversionistas y los ahorros de muchísimas familias en los Estados Unidos. ¿Cómo? Certificando estados contables fraudulentos. Y una de las cosas que ahora le están sacando al gobierno de los Estados Unidos, que ha sido drástico en la acción que ha tomado con algunos ejecutivos de unas empresas que se han encontrado culpables, o por lo menos hay evidencia
para llevarlos a juicio. Muy específicamente. Y han arrestado a sus ejecutivos y han salido con Esposa. esposas puestas, ¿no? Pero no hay un solo ejecutivo de Enron que todavía haya sido detenido. Que fue el primer campanazo que se dio. Que fue el primero que cayó, ¿no? Y se dice que todo eso está teñido de los vínculos de la Enron en el ámbito político de los Estados Unidos de América. Pero el título es muy simpático. Stupid White Man. Hombre blanco estúpido, le dice en el libro. Sí. Ese es el título del libro del señor Moore. Yo no sé, yo lo voy a pedir. Sí, pero claro, yo sé que usted no se va a lo voy a pedir seguido. Y el préstamo viene por ahí detrás de eso. Pero yo imagino que él le está diciendo al pueblo norteamericano, eso. nos están cogiendo de estúpidos, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo el cardenal? Adiós, Imbéciles. imbéciles, Eso, mira, ¿verdad? allá tiene sus imbéciles y aquí nosotros tenemos también. Pero tú sabes que los imbéciles nuestros no son imbéciles nada. No, eso tiene otro componente. No, eso que la invisibilidad no juega nada ahí. No son imbéciles Bueno. nada. Entonces, ese programa, y sobre todo porque fue Crossfire que lo hizo, ¿ves? Es significativo. Significa muchas cosas. Porque hemos estado trayendo algunas evidencias de cómo en la gran masa del pueblo norteamericano ya está circulando información que nosotros teníamos hace tiempo, porque eso estaba en libros. Pero el pueblo norteamericano no tiene mucho tiempo de leer libros. Pero ya eso está desbordando ahora mismo a la televisión, que sí ve televisión, a los medios como la prensa escrita, los suplementos, etcétera, donde se denuncia lo que ha venido sucediendo en la economía de los Estados Unidos. Y esto va a dar paso a transformaciones muy profundas. Y eso decía este señor ayer precisamente con relación a las elecciones que vienen en los Estados Unidos. Noviembre. Decía que esperen la sorpresa, decía él. Además, creo que pasaron brevemente la escena de lo que le pasó al señor vicepresidente Dick Cheney. Anda en un recorrido precisamente buscando fondos para la campaña. Y creo que fue en California. No recuerdo exactamente el estado. Que le salieron una gente. Yo creo que saqué algo. Hecklers. Sí, aquí está. Es en San Francisco. Mira aquí esta información en CNN Money. El término hecklers es como alborotadores, ¿no? Sí. Interrumpen el discurso de Cheney, y eso fue en San Francisco. Entonces esta gente salieron en la televisión, lo sacaron a la fuerza y los vigilantes, pero iban voceándole muchísimas cosas a Cheney, pidiéndole explicaciones, porque el señor Cheney, como ejecutivo que fue CEO, era el ejecutivo principal de Halliburton, que es una empresa que ahora está acusada de hacer todas estas diabluras. Asociada con la energía también. Que la nueva legislación trata muy drásticamente, ¿no? Y entonces él estaba, parece que predicando allí, y entonces le ha salido la criada respondona. Sí, tú eres uno de ellos. Y le estaban exigiendo de mala manera que diera explicaciones sobre su actuación. Y otro aspecto que señala el señor Moore en su libro es que tanto el cuestionamiento que ha venido sobre el Partido Republicano, los dos partidos, pero fundamentalmente sobre el Partido Republicano, y también algo del peso recae sobre el Partido Demócrata, él señala que eso va a abrir un espacio a una nueva figura y a nuevas corrientes políticas. Inclusive llegó a señalar hasta el Partido Verde, ¿recuerdas? Sí, eso es verdad, sí. Que inclusive le señaló, el interlocutor le dijo, pero el Partido Verde fue el que puso a perder prácticamente a Al Gore. ¿Por qué? Porque Ralph Nader, que era el que iba por el candidato del Partido Verde, le restó votos a sí. Al Gore. Que si hubiera Pero el señor Moore, que de forma muy chistosa, dijo que el gobierno, los republicanos, no le había agradecido ese favor que le habían hecho. Señor Nader, antes por el contrario, así es. Bien. Reflexiones de Al Gore a propósito del ex candidato y ex vicepresidente. Gore levanta ampollas con ensayo crítico a Bush. Promesas rotas y engaño político se titula el ensayo de Al Gore. Urge a los demócratas a fortalecer el mensaje contra los poderosos. Bueno, ¿A qué poderoso se refiere? Se ha sacudido el señor Gore y obviamente es una de las figuras que están en línea para postularse por el Partido Demócrata. Una cosa simpática para nosotros del señor Gore es que no está en la lista del Council on Foreign Relations.
El Council on Foreign Relations es una especie de club selecto de la plutocracia de los Estados Unidos de América. Y dicho con el mayor respeto, ¿verdad? Son la gente que tienen dinero, eso quiere decir plutocracia. Pero están organizados para gobernar, porque ya la plutocracia es el gobierno del dinero. Entonces, bueno, ahí hay figuras notables del Council for Regulation. Por ejemplo, el señor Alan Greenspan lo es, ¿no? El señor Dick Cheney es miembro del Council for Regulation. El padre del señor Bush lo fue. Después que fue presidente, renunció. Y hay una serie de figuras. Jimmy Carter es miembro del Council on Foreign Relations. El mismo Bill Clinton. Porque Bill Clinton fue llevado de la mano por Madeleine Albright para ser miembro del Council on Foreign Relations cuando estaba detrás de la candidatura demócrata. Quiere decir que el Council se ha movido entre un partido y el otro, dependiendo de cómo esté el juego político en los Estados Unidos, para ellos auspiciar a alguien que les responda a sus intereses. El señor Gore no está en la lista del Council of Foreign Relations. Extraño, ¿eh? Entonces, eso deja cierta esperanza de que sea un criterio independiente de esos intereses que a cada rato se denuncian en las campañas políticas. ¿Cómo le llaman? Intereses especiales, que le dicen en Estados Unidos. El grupo de intereses y grupo de presión. No, pero allá le llaman special interest group, ¿verdad? A esos sectores que son los que inciden en política buscando proteger sus propias posiciones e intereses. Pero el hecho de que él no sea miembro del Council on Foreign Relations deja la esperanza de que sea un árbitro ya de responsabilidad social. Es decir, que pueda tener la entereza y el valor necesario para decirle en un momento determinado a esos intereses: por encima de esos los intereses de ustedes está el interés general. ¿Usted sabe quién dijo esa frase, por casualidad? No. Pues Bush padre. Oh. Sí, yo lo tengo en mi archivo. Fue sorprendente, sí, pero en un momento dado, el señor Bush padre le tuvo que decir a las petroleras norteamericanas Oye. que por encima de su interés particular estaba el interés general. ¿Tú sabes por qué fue? Porque estaban disparando el precio del petróleo de una manera que iba a desajustar la economía de los Estados Unidos y consecuentemente también la economía mundial. Y él le pagó el coche, siendo un hombre del petróleo. Sí. Y eso dice que por lo menos el señor Bush padre ahí respondió siendo también un hombre del petróleo, que estuvo en negocios del petróleo, actuó como se debía. Pero uno aspira a que haya gente que no tenga nexo de ningún tipo con esos intereses para que sirva mejor como árbitro en la defensa de los intereses de la mayoría, en las cuales estamos embarcados el mundo entero, dada la posición de preeminencia de los Estados Unidos de La América. humanidad. Entonces, le damos la bienvenida a Ensayo crítico de ensayo Al Gore. crítico de Al Gore, ¿verdad? Porque es cierto que ha habido promesas rotas y engaño político. Él ha tenido, como todos saben, como ustedes recordarán, algunas fricciones, ya confrontaciones directas con los que quieren abusar del medio ambiente, dentro de los que se encuentran precisamente los petroleros. No, pero él no ha dejado de ser crítico incluso para sus propios partidarios. Inclusive. Él dice aquí que muchos demócratas han querido como contemporizar Ha dado base. con la situación de abuso que han hecho los negocios de la buena fe del pueblo norteamericano. Y entonces dice que él lo advirtió en la campaña anterior. Y que a él le decían como que no debía de tomar esa línea, ¿verdad? Y que esas personas del subpartido que estaban en esa posición pues no estaban cumpliendo a cabalidad con su obligación social. Bueno, usted recordará que el interlocutor del programa de CNN acusó al señor Moore de ser comunista. Sí. Así es que piensan los comunistas. Y se ve un momento. Sí. Entonces, En realidad ellos se dijeron muchas cosas, un poco así, como un ambiente jocoso, pero se estaban diciendo cosas pesadas. Hay un trabajo que es la entrevista de Gore Vidal, que hace días que... Porque es que Gore Vidal le hace acusaciones muy fuertes. Este es otro libro que yo tengo que pedir. Se llama Perpetual War
for Perpetual Peace. Y entonces tiene un subtítulo que dice How we got to be so hated. Dice, guerra perpetua para paz perpetua. ¿Cómo llegamos a ser tan odiados? Se refiere a los Estados Unidos. A los Estados Unidos de América. Y esto recuerda también a uno la carta que le envió el obispo católico de la Florida, Bowen. Sí, el coronel. No, el ex piloto de Vietnam. que voló 101 misiones de combate en Vietnam. Y le escribió al presidente Bush diciéndole, usted miente cuando le dice al pueblo norteamericano que somos odiados porque sustentamos la libertad y la democracia. Nosotros somos odiados porque hemos hecho cosas odiosas, porque hemos aplastado la libertad y la democracia en todos los rincones del mundo. Y entonces le hacen una larga lista de las intervenciones militares de Estados Unidos, que hay que decir que tiene que incluir a la República Dominicana, porque fuimos intervenidos en el 1965, cuando estábamos tratando de reponer en el poder a un gobierno legítimo que había sido escogido por elecciones y con un crédito mayoritario, y que había sido depuesto por un golpe militar, que se dijo siempre auspiciado por los sectores de los Estados Unidos de América. Y sin embargo, los que nos involucramos, entre ellos yo, en el esfuerzo de reponer ese gobierno, fuimos aplastados por una intervención militar norteamericana. Es decir, que nosotros somos testigos de que eso es verdad. Y desde luego el hecho de que haya voces calificadas, intelectuales, como el caso de Gore Vidal, de gente como precisamente, tienen casi el mismo nombre, Al Gore, como demócrata y en fin. Gore Vidal. Todo eso está indicando un cierto despertar saludable, al cual nosotros le damos la bienvenida, con esperanza de que podamos pactar los pueblos latinoamericanos y el pueblo norteamericano, que tiene un gran componente latinoamericano ya, una agenda que nos permita progresar de una manera beneficiosa para todos, y que reduzca los beneficios que han estado sacando algunos intermediarios parasitarios, tanto a la economía latinoamericana como a la propia economía de los Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Nos despediremos hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillá Nanita Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por